Que la industria farmacéutica necesita una política industrial farmacéutica que le permita tener una perspectiva y una sostenibilidad en el tiempo. Cuando hablamos de política industrial, ¿de qué estamos hablando específicamente? ¿Qué tipo de acciones, medidas? Por ejemplo, ya que estamos un poco en la moda de los productos biológicos, a tener una buena definición de lo que es un producto biológico, eso sería un buen comienzo. ¿Por qué? Suena muy técnico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque actualmente tenemos una definición que es incompleta y que no permite o no permitiría más adelante a la industria nacional hacer inversiones en los productos biológicos. Brasil y Argentina tienen industria farmacéutica biosimilares. ¿Qué cosa existe que puede impedir que una empresa quiera hacer producción de ese tipo? Por ejemplo, que las mismas autoridades estén convencidas que vamos a ser capaces más adelante, dependiendo de la regulación, de fabricar productos biológicos en el Perú. No, pero no digo, ¿qué les impide en este momento hacerlo? En este momento es que la regulación todavía no ha terminado de aterrizar. Y tal y como está definida la regulación en este momento, nadie se atrevería a hacer una inversión para fabricar productos biológicos en el Perú. ¿Pero por qué? ¿Porque requieren incentivos para hacerlo o porque hay... Ningún incentivo. ¿O porque hay restricciones de algún tipo, sí, de supervisión, regulación, penalidades, etcétera? Vamos a ver. Primero, que se defina bien los productos biológicos. Segundo, que se esté convencido y que se den las medidas correctas para que existan los productos biológicos y los biosimilares. Se está pretendiendo que no pueden existir biosimilares en el Perú. En otros países sí existen. ¿Qué son biosimilares? Viene a ser el mismo producto biológico, viene a ser como un genérico, pero no le quieren llamar genérico. Como son moléculas bastante más complejas, ¿no? Entonces prefieren no utilizar el término genérico. O sea, es genérico, pero un producto biológico. Es un producto mucho más complejo. Complejo, derivado, al ser derivado de un ser vivo, suele ser complejo. Sin embargo, tenemos nosotros productos biológicos desde que se ponía la vacuna de la viruela, por poner un caso, ¿no? Tampoco no es una zona donde no podamos ingresar. No debemos ponernos nosotros esos límites previos desde nuestra regulación como para que yo pueda mañana más adelante no tener la posibilidad de competir. Ahora, esto que es Ejercil, que es esta empresa justamente del ministro de Comercio Exterior y Turismo, que ha investigado mucho con el tema de plantas originarias del Perú y que tiene ya, digamos, investigaciones comprobadas y de hecho exporta buena parte de la producción. ¿Cuánto de eso hacen los laboratorios peruanos? ¿Cuánto de investigación hay tomando como base las potencialidades naturales que hay en el Perú? Bueno, la biodiversidad, digamos. Claro. Ese es un campo, primero aclarando que el actual ministro, que mi tocayo, que no tenemos ningún tipo de se llaman igualito. José Silva, ambos, pero no tenemos ningún tipo de parentesco, quizá en el siglo XVIII, pero ya no ahora. El tema de la investigación propiamente dicha debe corresponder, como en todas partes del mundo, a un tema de la academia. O sea, debe integrarse la investigación propiamente del laboratorio con la academia. O sea, nosotros, como país, debemos identificar nuestras potencialidades. Ahí tenemos un inmenso, casi infinito sector de desarrollo, donde necesariamente deben haber inversiones, y no solamente nacionales, sino también inversiones internacionales. Sin embargo, para poder nosotros entrar a ese como país, a ese grupo de manera importante, necesariamente debemos tener masas críticas que nos permitan poder hacer lo que se ha estado haciendo, reinversión permanente que ha permitido esta recuperación del año 2005. Y es cierto lo que se dice en general en los países en los cuales las políticas de innovación y de investigación funcionan, es porque por lo menos al inicio los estados incentivan fuertemente que eso pase. Algo de eso está ocurriendo actualmente con este gobierno, felizmente, con el FINCIT, con el CONCITEC, etcétera. Así es. Pero una duda, ¿por qué una empresa como Ejercil sí está en capacidad de hacerlo y otras no podrían hacerlo? No, depende cuál sea el core business y la orientación que quiera tener cada laboratorio. Es simplemente un tema de decisión. Algunos otros se orientarán pues a productos para el cáncer, ¿no? Derivados de otro tipo de seres vivos. O sea,
es indiferente, es un tema de decisión, en todo caso política empresarial. Claro, ustedes hablan en el documento sobre la rentabilidad promedio que tiene la industria, que es una rentabilidad, ustedes afirman en el documento, bastante baja en comparación con otros sectores de la economía, y lo presentan como un mito que hay que romper, como que los laboratorios son empresas que se llenan de plata. ¿Eso es solamente válido para el Perú o en general en el mundo? Me atrevo a decir que es, en el caso peruano, para poder haber ingresado en las ventas, en las compras estatales a casi el 70% de las unidades consumidas que sean fabricadas en el Perú, en algunos casos productos para el cáncer, en las unidades es 84%, o sea, tiene que ver con la decisión de tener niveles de rentabilidad sumamente bajos para poder ser competitivos y mantener esas masas críticas que necesitamos. De 11%, ¿no? Sí, es correcto, 10.5%, en manufactura es 12.2%, estamos hablando de grandes promedios, ¿no? Ahí están también las compras de licitaciones, en las licitaciones los niveles de rentabilidad son bajísimos, pero es necesario mantener esa masa crítica para poder tener la capacidad en su momento de hacer, absorber overheads, y el otro es tener la capacidad de poder hacer también desarrollo de nuevos productos. De hecho, vive fundamentalmente la industria farmacéutica peruana de estar permanentemente desarrollando nuevas moléculas que hace muy poco han dejado de tener patente y protección de datos de prueba. Claro, con esos niveles de rentabilidad, digamos, la conclusión es que con esos niveles de rentabilidad es muy difícil, o es un sector que necesita del apoyo del sector estatal para poder, tener una política mucho más activa de investigación y desarrollo. Digamos que el país necesita, y eso es uno de los en general, llamados, pero no, eso de todas maneras, pero específicamente en este sector necesita, se requeriría hacer eso. En general la academia peruana necesita de alicientes. ¿Cuáles son los alicientes para que la academia pueda estar motivada a determinado tipo de investigaciones? Lo que pasa con la misma industria. O sea, la industria farmacéutica peruana necesita para los próximos 5 o 10 años niveles de profesionales en top, de última línea. Y necesitamos que salgan de las universidades y por lo tanto deben tener la formación en los niveles que van a ser adecuados para dentro de 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica en el Perú es la última rama industrial de alta tecnología que nos queda. Y por eso que nosotros invitamos a través de libros como estos en general a la sociedad, a los políticos, a que vean que existen oportunidades porque tienen altas capacidades de reproducción dentro de la economía. Los indicadores económicos hablan por sí solos. Claro, cuando tengan acceso a este libro se van a dar cuenta. ¿Qué cosa plantea el libro? Si me permiten, aparte de hablar del análisis de la integración económica, la productividad del trabajo también es de las más altas. Es más alta que la manufactura, construcción, hoteles, bancas, finanzas, comercio, alimentos, textil, ¿no? La inversión necesaria por cada puesto de trabajo es más baja, obviamente, que muchos de los otros sectores. Si se excluye la minería, claro, está por debajo de minería, está por debajo de la manufactura, de alimentos, debajo de alimentos, está en el nivel de textil, digamos, como inversión por cada puesto de trabajo. Se suele hablar mucho del sector textil, pero no del farmacéutico. Así es, está más a la mano. La industria farmacéutica, la productividad media del capital es alta con relación... Estamos hablando que la productividad en general es más alta en el caso de ustedes. Exacto, que como hemos dicho, que bebidas, que hoteles, restaurantes, que construcción es la más alta. Tenemos que la rentabilidad sobre ventas, que ya lo hemos conversado, y en realidad esto no es sino una muestra de algunos de los indicadores que aparecen acá. Hay otros que son interesantísimos, que tienen que ver incluso con nuestra digamos, la cantidad de veces que se enferman en el Perú. Nosotros tenemos pues un nivel de incidencia, casi el 70% de la población por año se enferma alguna vez y lo menciona. No todos se tratan, sino que eso nos deja dicho, por ejemplo, que necesita un poco más de prevención
para disminuir esos porcentajes. Se habla mucho de que no hay pues una cobertura suficiente, hay una cobertura insuficiente de parte de los medicamentos en el país. Y sin embargo tenemos que reconocer, y también está en el libro, que los gastos per cápita es uno de los más bajos que hay en América, uno de los más bajos del mundo en lo que es salud. También se tiene que reconocer que los gastos con relación al PBI del sector salud también es uno de los más bajos de América. Niveles de tuberculosis de los más altos del mundo. Claro. O sea, hay cosas que hacer que no solamente están relacionados con determinar si es un tema de precio o es un tema de mayor o menor rentabilidad. Hay un conjunto de situaciones que deben empezar a enfocarse, incluso partiendo desde la misma academia, para que podamos, entender, y luego de entender, promover de una buena manera la industria farmacéutica en el Perú. Es decir, en el libro están planteando no solamente un análisis de lo que es el sector ahora, sino además están planteando una mirada a lo que es la problemática de la salud en el Perú y posibles soluciones. Es una semilla la que estamos sembrando por ahora, no va a ser el último libro sin duda. Esta es la primera edición, la industria farmacéutica en el Perú. Ahora, respecto a el FinCIT es este fondo que se creó ya hace unos años atrás que financia proyectos de investigación y desarrollo y de innovación en el país. Por ejemplo, en el caso de Adifan, ¿alguna empresa en particular ha presentado una propuesta, ha ganado algún proyecto? No que yo conozca. Pero eso no es una señal de que más bien ahí hay una actitud media pasiva, porque digamos, hay fondos para hacerlo en este momento. Digámoslo de esta manera. Quienes tienen que aprender a conocer todo el entorno y las posibilidades y creer en la sostenibilidad de la industria también son parte de los industriales en el Perú.